Susana, estamos en agosto, en este mes pues el gobierno cumple un año, su primer año de gestión. Tenemos bizcocho, Basilio, sí, para celebrar ese primer año. Entonces hay un tema atípico, y es que este gobierno asumió la presidencia en una crisis. Creo que en la historia reciente ningún presidente le había tocado asumir bajo una situación tan crítica, porque, por ejemplo, cuando los gobiernos asumen en medio de algunos temas sociales, pues de alguna manera las recetas están, las soluciones están, porque a veces en medio de situaciones, por ejemplo, ahí tenemos el caso diríamos, del vecino país de Haití. Ajá. Fíjense que el presidente sustituto asume, pero el presidente está claro de cuál es la agenda que tiene que llevar en una situación atípica, ¿verdad? Una situación atípica. Sin embargo, el asumir un gobierno bajo el esquema que asumió el presidente Luis Abinader era un reto impredecible. Sin embargo, hay que decir que el presidente Abinader pues enfocó su gobierno en áreas, diríamos, muy claras, y diríamos que la primera, como era natural, su enfoque fue al tema salud. Hacia la salud. Definitivamente el presidente Abinader encontró una crisis de salud, no solamente en nuestra república, es una crisis de salud a nivel mundial, Basilio, con elementos adicionales tales cuales una enfermedad, ¿verdad? Un virus desconocido por la comunidad científica, donde en sus inicios estuvimos dando palos a ciegas en relación al tratamiento. Un virus con características psicológicas enormes, donde el mundo ha tenido que cambiar su manera de vivir. Basilio ha tenido que conocer el aislamiento, el miedo. De verdad que reconocemos que este primer año de gobierno de nuestro presidente Luis Abinader ha sido un año muy particular, con muchas aristas y muchísimos retos en ese sentido. Vamos a pedirle a nuestro Señor Todopoderoso que continúe iluminándolo para que podamos salir de esta crisis de la mejor manera. Sí, realmente hay una realidad con relación diríamos, a ese reto del presidente de la República y todo el equipo que le acompaña. Y yo diría que el mayor de los retos es ahora el económico, Susana, porque de alguna manera, fíjate que el de salud irá encontrando su ritmo. Sí, en la medida que la población y la misma disposición del gobierno, que es una acción combinada, sí, así es. La población y el Estado accionando de la mano, pues podremos buscar cierto balance. Ahora, el económico, Susana, tiene un ingrediente complejo. ¿Por qué? Porque el económico va a depender del plan que tenga el Estado de incentivar los sectores productivos. Así es. Y entonces que se produzcan los bienes y servicios, y que entonces la población pueda recibirlo a través de la oferta y la demanda. Y entonces de ahí viene un flujo de resultados que se reflejará en la economía. Fíjate, por ejemplo, que a un paciente de COVID en 15 días ya tú lo tienes definido. Sí, de vuelta a su vida. Exactamente. Sin embargo, si te dedicas a sembrar arroz, si te dedicas a sembrar habichuela, trigo, plátano, entonces eso tiene que tomarse su tiempo para que eso vuelva a la economía y produzca los retornos de los resultados económicos que debe de esperarse, y lo que los economistas llaman para que produzca riqueza en la sociedad, en el Estado. O sea, que el gran reto, y yo creo que nosotros, diríamos, la gestión del presidente Luis Abinader, nosotros podemos, diríamos, separarla en cuanto a lo que serían sus puntos de interés, sus logros. Uno de estos ha sido el tema de tener una justicia independiente, llevar un proceso, por ejemplo, de elección de
de unos miembros de una Cámara de Cuentas que, ¿verdad?, que no respondan a intereses políticos. Diríamos que este gobierno, o sea, llega a su primer año sino con logros que podamos exhibir, porque eso es otro problema y quizás una de las limitaciones, Susana, que tiene este gobierno, es que no tiene todavía logros tangibles. Así es, Basilio. Otro elemento, otro sector en el que podemos exhibir, o en el que este gobierno ha podido exhibir logros, como tú dices, es en el sector educación. Finalizamos el año escolar, Basilio, bajo las condiciones remotas, se finalizó con altas y bajas. Vamos a ver cómo quedan nuestros estudiantes en las evaluaciones internacionales y locales, pero la verdad es que el año se pudo iniciar bajo pandemia y pudo concluir. En esta semana concluyó nuestro año escolar. Ya todos los elementos están dados para un retorno de manera gradual allá lo que es la presencialidad y demás, claro, con la anuencia de los padres. Para mí ese es un gran logro de nuestro presidente y del ministro Fulcar en ese sentido, Basilio. Volviendo a la realidad, Susana, que lo hemos visto en este programa, realidad de país. Y una pregunta, sí. Por ejemplo, evaluar el éxito del año escolar sería en este momento, sería en otro momento, porque habría que ver, por ejemplo, cuánto costó a nivel de presupuesto económico, eso ¿verdad? Es otro tema, Basilio. Sí. Ese es otro tema. Para hablar del éxito. O sea, en esos niveles, sí, evidentemente, te reviste toda la razón, Basilio, porque lo que se invirtió para que este año pudiera llegar a su fin, eso son sumas cuantiosas y vamos a ver el resultado real de Sí, por eso decía del tema del momento de evaluarlo, porque fíjese que hay sectores que se han pronunciado con respecto, claro, pudiera eso tener sus elementos políticos de quitarle mérito al éxito del año escolar, pero diríamos en un análisis sensato, no estoy seguro si ahora sería el momento o después para evaluar el éxito o sea, sabemos que se terminó y diríamos, y eso se concluyó. ¿Ese es el éxito, que se terminara? Sí, el tema está primero en el resultado, en el residual, porque al final del camino diríamos el éxito o debe de medirse por el resultado. Entonces, inversión en el año escolar, retorno de la educación, o sea, de ese educando, ese educado que está ahí, que se llama niño, que se llama estudiante, niño, niña. Entonces, habría que verlo. Al final del camino, diríamos que como agenda, el ministerio pues cumplió, sí, ¿verdad? Con una agenda, sí, y como bien tú dices, Susana, habría que esperar a ver qué tal es ahora este comienzo de año escolar y cómo nos iría. Yo creo, Susana, que al final del día esto es un tema de prueba y ensayo, o sea, sí. De hecho el ministro Fulcar tampoco tenía un librito para guiar un año escolar en COVID, o sea que al final del día se trata de todo eso. Mientras tanto, Susana, vamos a irnos a una pausa para regresar con otros temas que tienen que ver con la gestión del presidente Luis Abinader y la evolución, que me gustaría que abordáramos el tema del turismo. Nos vamos arriba, señor productor, y regresamos con el siguiente bloque.